los invito a ponerse de pie, un momentito para la lectura. Una vez más nos molestamos con eso. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por tu provisión para tener este culto. Gracias por haber provisto lo necesario para que podamos llegar. Gracias por la salud que nos das para poder alabarte, y mientras tengamos lo necesario para hacerlo, pedimos que nos libres de la tentación de dedicar el tiempo a otras cosas. Pedimos, Padre, que el tiempo sea precioso a nuestros corazones, como sabemos que lo es a tus ojos. Cuando se elevan cánticos de adoración, cuando tu palabra es abierta, se eleva un olor fragante de Cristo que llega a tu presencia. Por eso pedimos que podamos cambiar nuestra perspectiva sobre lo que es una reunión, nuestra manera de ver un culto, para que podamos honrarte de todo corazón. Y ahora pedimos que tu palabra obre, usada por tu Espíritu, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Bueno, estamos llegando ya al final de esta parte. Después queda una más que ya he anunciado, que es consejería, pero lo volveremos a ese tema cuando pasemos por Proverbios, después por doctrina, y después volvemos a este tema para hablar ya de consejería, que es algo que todos los creyentes somos responsables de hacer, consejería cristiana los unos con los otros. Pero hay dos de las muchas cosas que quedan, me parece que hay dos que son importantes para hablar este sábado y el sábado que viene, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Porque aprender a relacionarnos con los demás es parte importante de nuestra madurez como persona y de nuestra madurez como creyentes, ¿sí? O sea, Dios ha diseñado la vida para que nuestro crecimiento como personas, ¿sí? Desde niños hasta llegar a ser personas adultas y llegar a esa etapa de la madurez con las cosas necesarias para poder responder como personas adultas con madurez a las situaciones de la vida. Bueno, parte de esa preparación tiene que ver con cómo aprendemos a relacionarnos, ¿sí? En la vida natural, sin Cristo, una persona que no aprende a relacionarse socialmente, medio difícil que madure. Es muy difícil, siempre va a tener deficiencias en su madurez como persona, ¿sí? Por eso es que es necesario esa interacción, Dios lo ha preparado así. Bueno, en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Parte esencial de nuestro crecimiento como creyentes tiene que ver cómo interactuamos con los demás. Eso está basado en Efesios capítulo 4, que si el Señor no viene antes, en algún momento Nicolás va a llegar a ese punto que quiero que llegue. Y después en 1 Corintios capítulo 12. Ahí se habla claramente de que nosotros, para poder crecer tanto en nuestra relación con el Señor como en nuestra vida cristiana piadosa y de servicio, nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con los demás para poder crecer, ¿sí? O sea que todo lo que estamos hablando no es solamente para que tengamos armonía y unidad dentro de la iglesia, sino para que nosotros podamos crecer y madurar, ¿sí? La interacción con los demás coloca sobre nosotros desafíos que exigen esos desafíos eliminar el egoísmo y el orgullo, ¿sí? Son los dos componentes más perniciosos en la vida de toda persona. O sea, cuando empezamos a interactuar los unos con los otros, pecadores con pecadores, inevitablemente eso nos obliga, para llevarnos bien con los demás, nos obliga a dejar de ser egoístas y orgullosos, ¿sí? Si nosotros dejamos que aflore en la interacción con los demás el orgullo y el egoísmo, bueno, obviamente que nos vamos a llevar muy mal los unos con los otros. O sea, la interacción, procurar llevarnos bien con el otro, nos obliga a dejar de ser egoístas y dejar de ser orgullosos. Así que por ese lado, Dios lo ha preparado así justamente por eso. Claro, uno cuando está solo, aislado de todas las personas y vive encerrado sin ver a nadie, es la persona más humilde, entre comillas, porque nuestro orgullo y nuestro egoísmo afloran cuando tenemos que tratar con otros. Esa es la realidad, ¿verdad?
Y la sana interacción con los demás es un ejercicio que nos obliga a cultivar la humildad y la disposición a la humillación, ¿sí? Son las dos cualidades principales de la persona de Cristo. Por eso maduramos. Cuando interactuamos, procurando llevarnos bien y además interactuamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Si lo hacemos bajo esas premisas, lo más lógico que deba suceder es que nosotros vamos a cultivar la humildad y la disposición a la humillación. Es difícil llevarse bien con los demás si no tenemos actitud humilde y si no tenemos la disposición a humillarnos. Siempre vamos a estar chocando con un lado y con otro, ¿no? Por eso es que esto está preparado para que crezcamos en la imagen de Cristo, ¿sí? En la interacción con los demás se presentan obstáculos que nos impiden tener relaciones sanas. Y ahí está nuestra temática durante este tiempo que hemos tenido esto, ¿sí? No siempre el problema son los otros cuando nos llevamos mal con los demás, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener actitudes, costumbres e ideas que obstaculizan las buenas relaciones o la buena interacción con los demás, ¿sí? Pensamos, es el otro. Bueno, mayormente somos nosotros, ¿verdad? Que hay cosas que debemos a cambiar y debemos mejorar para poder permitirle a los demás relacionarse bien con nosotros y nosotros con ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos obstáculos a las relaciones? Muchos, pero en realidad a las relaciones sanas, ¿no? Hemos mencionado algunos que me parece que son importantes considerar, como hemos hablado de los prejuicios, el delirio de persecución, la inmadurez, la personalidad problemática, la hipocresía, y hoy vamos a considerar un penúltimo obstáculo, me parece a mí que es importante en las relaciones unos con otros, es la falta de empatía, ¿sí? La falta de empatía. Se habla mucho de eso hoy en día en el mundo. Sí, vamos a tocarlo esta tarde desde la Escritura, ¿sí? Esa palabra, empatía, que es tan utilizada hoy, proviene del griego y significa literalmente emocionado. Eso es lo que significa la palabra empatía, ¿sí? Y refiere a la cualidad que me capacita para tener disposición a comprender lo que le sucede al otro y responder en consecuencia. Yo entiendo qué le está pasando, me doy cuenta que le está pasando algo y respondo de acuerdo a esa situación en la que veo que está el otro. Eso es empatía. Eso es emocionado, como el significado allí, ¿sí? Es ser consecuente, ser empático sería la palabra, es ser consecuente con la situación del otro. Eso sería empatía, ¿sí? Todos amamos, ¿verdad?, a las personas que tienen empatía, ¿verdad? Todos amamos a las personas que tienen empatía. O sea, amamos a las personas que nos comprenden. Esa es la idea de la empatía, ser comprendido. Y sentimos cierta frustración ante lo contrario. Es que vos no me entendés. Esa es una frase muy común en momentos críticos, ¿verdad?, en las relaciones. Nadie me entiende. Todos queremos que nos entiendan, que entiendan lo que estamos pasando, ¿verdad? Todos amamos eso. Ahora, el término bíblico que coincide o que va paralelo a esta palabra empatía, ¿sí? El término bíblico para empatía es la palabra compasión y por eso fuimos a este texto, donde se habla de la compasión de Cristo, ¿sí? Esa es la palabra bíblica porque la palabra empatía no está en la Biblia, pero sí está la palabra compasión, porque lo que implica la compasión es lo mismo exactamente que lo que nosotros conocemos como empatía. Y bueno, lo encontramos allí en Hebreos capítulo 4, donde se señala de forma precisa la capacidad de Cristo para sentir empatía. Dice, nos podemos acercar a nuestro sumo sacerdote porque Él fue tentado, probado sería la palabra, Él fue probado en todas las situaciones que nosotros fuimos probados o somos probados como humanos, pero sin pecado, ¿sí? Y por el hecho de haber sido atravesado las mismas situaciones que nosotros atravesamos, bueno, Él puede compadecerse de nosotros, dice el texto. Si usamos la palabra de hoy en día, Él puede sentir empatía por nosotros y con nosotros. Y al darnos cuenta que Él puede sentir empatía por nosotros y con nosotros, entonces nosotros podemos sentirnos animados a acercarnos a Él para hallar gracia y misericordia. ¿Verdad? Nosotros nos alejamos de las personas que no nos entienden. Decimos, no me va a entender, ya está, déjalo. No. Pero la persona que nos comprende dice, sí, le quiero contar qué me está pasando. Me está entendiendo, esa es la idea allí. Bueno, Cristo es el ejemplo supremo de la empatía, ¿verdad? De la compasión. Y ahí lo tenemos nosotros como sumo sacerdote y es la razón por la cual podemos
acercarnos al Señor siempre con confianza. No hay manera, no hay razón, mejor dicho, para huir del Señor los que estamos en Cristo. Siempre, siempre, siempre Él tiene y entiende nuestra condición y nuestra situación. ¿Sí? Su compasión, la compasión de Cristo en este caso, es motivada por su comprensión. ¿Sí? Por eso es motivada la comprensión. La comprensión de nuestra humana debilidad fue probado en todo según nuestra semejanza y puede, ¿sí? Bueno, tener misericordia, compasión. Él sabe por experiencia propia lo que significa procurar ser fiel a Dios siendo humano. ¿Sí? Él sabe lo que significa tratar de hacer la voluntad de Dios, intentar de hacer la voluntad de Dios bajo las limitaciones humanas. ¿Sí? Para Cristo hubiese sido muy fácil agarrar y en un instante trasladarse a través de una costa a la otra del mar de Galilea sin necesidad de un barquito de madera. Pero Él se subió ahí, se sujetó a las limitaciones humanas. Él se sujetó a ese cuerpo que sentía hambre y también sentía sed, que sufría la sed y sufría el hambre. O sea, Él atravesó esas circunstancias, esas situaciones. Él vivió en un hogar también donde sufría el hostigamiento de su propia familia, de sus propios hermanos. Su propia madre no llegaba a comprender todo lo que significaba su encarnación y su misión para este mundo. Muchas cosas, dice que María las meditaba, pero no las comprendía. O sea, no llegaba ni siquiera a ser comprendido en plenitud por su propia madre. Así que Él atravesó circunstancias que nosotros solemos pasar en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra interacción con los demás. Él las pasó todas. Él sabe por experiencia personal lo que significa tratar de ser fiel a Dios dentro de las limitaciones que todos nosotros tenemos. La única diferencia fue sin pecado. Sin pecado. ¿Sí? Sabe por experiencia propia lo que significa procurar hacer eso, ¿sí? Sin pecado. Pero lo interesante, y es lo que pensaba por un momento cuando consideraba esto, es que tras esa experiencia de las limitaciones humanas que él padeció estando en la tierra, tras eso Él no dijo, y no nos dice tampoco a nosotros, ¿ves? Mirá qué fácil es obedecer a Dios. Yo lo hice, vos lo podrías hacer también. No nos dice eso. ¿Has visto cuando nos encontramos con personas que no nos comprenden? ¿Cómo no podés hacer? No, ¿cómo no podés obedecer al Señor como yo lo obedezco? Yo en tu situación, pero si yo pude, vos podés. Esa falta de comprensión y de empatía con los demás, ¿verdad? Es interesante que Cristo no viene y nos dice, ya, yo estuve en un hogar donde te hostigaban y fui fiel. ¿Cómo vos no podés ser fiel en tu hogar? No viene con esa arrogancia. No viene a decir, no viste, si yo pude, vos podés, dale. No viene de esa manera. Él entiende y comprende nuestra situación, ¿sí? En lugar de eso, de mostrarse arrogante porque él sí pudo ser fiel y yo no puedo en una situación difícil, en lugar de eso, él es movido a la compasión. Por eso podemos acercarnos confiadamente, ¿verdad? Qué interesante eso. Bueno, ahí estoy dando un pequeño tips, ya nomás, acerca de cómo ser compasivos, ¿no? Por la gracia de Dios, algunos creyentes maduran más que otros y con mayor velocidad. Y deben ser cuidados esos creyentes, gracias a Dios por ellos, pero deben cuidar su corazón de la arrogancia y del orgullo. Y tener cuidado porque otros no crecen en la misma velocidad y con la misma fuerza, con el mismo ímpetu. Otros tardan un poco más. Y a veces los creyentes que crecen más rápido o son más maduros suelen mirar como desde arriba a los que crecen más lento, ¿no? Y volverse un poquito impacientes con ellos, ¿no? Volverse impacientes, mira vos, ¿qué? Claro, si tiene la Biblia en su casa, ¿cómo no? Y el pastor lo dijo tan claramente, ¿cómo no lo entiende? La falta de empatía, ¿no? Tener empatía no significa consentir o justificar el pecado, hermanos, sino actuar de la manera apropiada teniendo en cuenta la condición del otro, ¿sí? Empatía, bueno, sí, nada, que tenés que consentir el pecado y todo eso. No, yo soy fiel a la Escritura, yo santo y pecado, no hay grises acá y pum. Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 1 que tienen aquí nos enseña este concepto que estoy tratando de transmitir. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, bueno, pásenlo por alto. No. Restáurenle, pero con espíritu
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa es la manera de mostrar compasión al restaurar a alguien, al tratar de restaurar a alguien que ha sido sorprendido en alguna falta. ¿Sí? Eso es lo que enseña aquí el texto. No pasa por alto, la empatía no pasa por alto el pecado, sino que actúa de una manera diferente al fariseo, por ejemplo, que trata de exhibir a la persona, ¿no? Trata de exhibirlo y trata de usarlo en realidad a la persona para yo quedar como viste, aquel hizo acá, y yo no hago eso. Y el fariseo dice, acá estoy yo con toda mi santidad. El que es en realidad compasivo, lo que hace es acercarse y tratar de ayudarlo a salir de ese pecado, y lo hace con compasión, considerándose a sí mismo, que yo también puedo caer en eso. Esa es la idea de lo que es la compasión, ¿verdad? La falta de empatía de los demás tampoco me da libertad para adoptar una actitud de rebeldía, de resistencia o de autodiscriminación. Porque a veces estamos del otro lado nosotros, ¿no? No me entienden, no me comprenden, nadie entiende lo que yo paso, y a veces solemos adoptar la actitud equivocada ante la incomprensión de los demás, ¿sí? Podemos adoptar una actitud de rebeldía. Por ejemplo, algunos hijos pueden justificar su rebelión porque sus padres no los entienden. No, mi papá no me entiende, pastor, mis padres no me entienden, ellos son de otro siglo. Bueno, y entonces justifican su rebelión. No, yo no le voy a hacer caso, si ellos no entienden lo que yo estoy pasando. Bueno, pueden llegar a justificar su rebelión porque no son comprendidos o no los entienden. Algunos creyentes se cierran al consejo porque el otro no los puede comprender debido a que nunca el otro ha estado en su situación. ¿Ha escuchado eso? No, vos no me podés entender, jamás has pasado, ¿no? Y a veces dicen, no, ¿vos qué me vas a aconsejar si vos no estás en mi situación? Bueno, por ejemplo, recuerdo al pastor Gossen, ¿no? Si yo tuviese que acercarme, estuviese hoy acá, el pastor Harold que fundó esta iglesia, y ustedes saben que él desde los 2 años perdió su brazo, hasta acá el brazo había perdido con una máquina cosechadora. Claro, yo no tengo idea de lo que es vivir con un solo brazo, pero eso no me priva a mí ni tampoco me limita para acercarme y darle apoyo, compasión o consejos. No es una limitación que yo no haya experimentado la situación de otro, no me limita, sino que los hermanos no nos podríamos aconsejar ninguno a ninguno, porque las experiencias que yo viví personalmente, otros no las han vivido. Las experiencias que tú has vivido, ninguno de nosotros ha estado ahí, ninguno ha estado en el hogar de otro, que es muy diferente al hogar de otra persona. Y si usamos eso como una excusa para no recibir consejo, no, porque vos nunca estuviste acá, vos no entendés. Es un orgullo encubierto eso, hermanos. Es el orgullo de no estoy dispuesto a recibir consejos. Y debemos tener cuidado con eso, porque la falta de compasión de otros no debe cerrarnos a nosotros a recibir consejo, incluso de aquellos que no están en nuestra situación o en nuestra experiencia, ¿no? Los recién casados suelen menospreciar a aquellos que no están casados. Ah, bueno, estás casado, bueno, no tenés ni idea de lo que significa convivir y posiblemente no tenga idea, lo cual no significa que no pueda dar una palabra de aliento si es alguien que en verdad viene con la Escritura y me da ánimo o me exhorta para que yo tenga una actitud diferente. Capaz no puede entender todo lo que significa la convivencia, pero puede venir y puede decir en verdad, mira, yo noto que tu actitud de enojo está mal. Claro, no me va a poder dar los detalles de cómo ese enojo puede ser tratado con mi cónyuge, pero sí puede exhortarme. Lo mismo que hay que tener cuidado con los que están en la etapa de crianza y ven personas como, por ejemplo, mi esposa y yo, que somos un matrimonio sin hijos, dicen, no, pero no tiene hijos, no puede saber. Y miren, los consejos sobre hijos que están en la Escritura, en el Nuevo Testamento, los escribió un hombre que sin hijos, soltero, no estaba casado Pablo. Y él dio la más grande cantidad de consejos sobre familia. Así que si alguien piensa eso, está ya directamente arrancando las hojas donde Pablo dio consejos sobre los hijos. No se maneja así la cosa. No funciona de esa manera, la sabiduría de Dios. Por eso es que debemos tener cuidado que la falta de empatía de los demás no sea una excusa para nosotros para cerrarnos al consejo y la ayuda, ¿sí? Y algunos se autodiscriminan alejándose de los demás porque asumen que nadie los entiende. Está la discriminación y está la autodiscriminación. Me discrimino antes de que me discriminen.
Y eso es muy común, es terrible eso. No, yo no me voy allá porque ya sé que no me van a aceptar. ¿En serio? Ya se discriminó solo. Ni le dio oportunidad a los demás que lo discriminen. Se llama autodiscriminación y es muy común, hermanos, en nuestra cultura, especialmente en Buenos Aires. No, yo no me junto, fulano, yo sé cómo es. Fulano es de otro nivel social que el mío, él no me va a querer y se autodiscrimina. Tremendo eso, ¿no? Eso es por prejuicio, eso es lo primero que vimos, se llama prejuicio. Asumo anticipadamente que fulano, por tal y tal razón, ya es una persona que a mí no me va a poder mostrar compasión. Es tremendo eso, tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Incluso, hermanos, si fuese así, que fulano y mengano no me comprenden, no me entienden, no me justifica a mí para alejarme de fulano y de mengano, de ninguna manera. Yo debo mostrar ahí que compasión. Entiendo que no me entendés, no te hagas problema. Es compasión a aquel que no puede tenerme compasión. Y ahí es donde nosotros vamos con el cántico que cantamos al último, como Cristo, ¿no? Él pudo entender, tener empatía con aquellos que le estaban hostigando en ese momento en la cruz. ¿Qué le dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben, yo sé que no saben. Eso es tener empatía, eso es compasión. Entonces él supo que ellos no sabían y no le tenían, por qué no le tenían empatía, y él tuvo empatía con ellos porque conocía por qué no tenían empatía. Entonces hay mucho que aprender aquí, hermanos, en el trato de los unos con los otros, que muchas veces somos nosotros en realidad, que nos autodiscriminamos porque pensamos que nadie nos entiende y no le hemos dado la oportunidad a los otros para entendernos. Empatía no significa ponerme en los zapatos del otro. ¿Han escuchado eso? Hay que ponerse en los zapatos de fulano. ¿Se imagina un hijo tratando de 5 años poniéndose en los zapatos de su papá de 30? ¿Le van a quedar? Muy grandes. No es posible eso. Y hermanos, no es posible ponerse en los zapatos del otro. Esa frase suena lindo, pero no es posible ponerse en los zapatos del otro. Es como a veces suelo decirle a algunas personas que pasan experiencias que yo no he pasado, no puedo sentir lo que vos sentís, pero sé que estás pasando un mal momento. Porque no puedo ponerme en los zapatos del otro, pero sí puedo darme cuenta que el otro no está pasando un buen momento. Eso es empatía, que me doy cuenta, ¿sí? Cuando no me doy cuenta, eso es falta de empatía, pero al darme cuenta que está pasando un mal momento o algo le está pasando o lo que le está pasando, eso es empatía. No necesariamente que yo tenga que sentir lo mismo que está sintiendo el otro. Si logro sentirlo, genial, bárbaro. A algunas personas sí les puedo llegar a decir, sé lo que está sintiendo porque yo ya pasé. Y ahí como que nos sentimos un poquito más acompañados, pero no siempre pasa así. No he vivido todas las experiencias de todas las personas en el mundo. Así que hay algunas que le tengo que decir, no sé lo que está sintiendo, pero sé que estás pasando mal. Y a otros sí les puedo decir, ya sé lo que estás pasando. Porque yo, por ejemplo, a los jóvenes creyentes, yo les puedo decir, los jovencitos de 16, 17 años, porque yo conocí al Señor a los 15, yo sé lo que es ser creyente joven a los 15 años, con todas las tentaciones que eso significa y todas las presiones. Entonces a los jovencitos les puedo decir, yo sé lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, porque yo estuve en tu lugar. Bueno, empatía, ¿verdad? La cuestión en realidad en cuanto a la empatía es darnos cuenta. Esa es la cuestión de la empatía. Darnos cuenta, no necesariamente sentir lo mismo, ¿no? La famosa frase, no te das cuenta cómo estoy, eso está esperando la otra persona, ¿verdad? No necesariamente que sentir, ¿no? Eso pasa en el matrimonio, no sé por qué estoy llorando, pero abrazame, nada más, eso sencillamente, para saber que te das cuenta que no estoy en un buen momento. Sencillamente eso, empatía, ¿sí? Bueno, la empatía, para poder practicarla, requiere de percepción, ¿sí? ¿Qué es percepción? Que yo, por ejemplo, ahora pusimos para los mosquitos allá afuera un cartón de huevo que se está usando y de repente se empezó a entrar mucho humo. Percibimos que había mucho humo. Ya se fue. Poder percibir, poder sentirlo. Bueno, para tener empatía hace falta tener percepción, prestar atención al otro, ¿sí? Y dejar de estar centrado en mí. Y aunque esto parece una obviedad, parece esto cae maduro del árbol, pastor.
Pero suele haber personas que no se dan cuenta del otro, no perciben al otro. Y especialmente personas que suelen hablar y no le dejan pasar al otro una propaganda, y no se está dando cuenta que yo ya no le sigo el hilo, no me percibe, no se da cuenta de mí, ¿no? O la persona que está bien ser graciosos, hermanos. Aprecio a los graciosos porque siempre tiene que haber en un grupo algún gracioso que anime el ánimo. Pero la persona que todo el tiempo está siendo graciosa no se da cuenta que hay algunos que no están necesitando un chiste, sino una respuesta seria, decir, wow, no, acá la situación no está bien. Y cuando pasa eso es porque no percibe, no se da cuenta al otro, no le vio la cara, no vio cómo llegó, que esta vez llegó a la iglesia con los hombros caídos, con la mirada perdida y que casi no saludó y algo le debe estar pasando. Percibir al otro, ¿sí? Tener las antenitas de la empatía levantadas para decir, acá hay algo que no está bien. O quizás vino enojado, y no es conmigo, sino que ya vino enojado o enojada de la casa y yo justamente fui el cable a tierra. Entonces percibo que en realidad no fue conmigo, sino que viene de otro lado la cosa. Eso es la empatía, requiere de percepción, estar prestando atención al otro, ¿sí? Tener las antenitas de la empatía levantadas, atención, allá hay alguien que no está hoy en el grupo, está como aislado, está solo, está ido, ahí hay la antenita de la empatía, dice, hay algo para atender ahí, ¿sí? Eso es darnos cuenta, ¿sí?, de lo que le está pasando al otro. La empatía requiere de acercamiento para no sacar anticipadamente conclusiones prejuiciosas y condenatorias, ignorando el contexto de la persona. Una vez más, nunca justificamos el pecado, pero sí entendemos el contexto de la persona de por qué ha llegado a esa situación. ¿Sí? Hablaba un poquito de esto que empezamos a hablar de familia en el barrio de La Victoria, hablamos un poquito del tema de la crianza pensando en el corazón de los hijos, no solamente lo externo, sino por qué los hijos se rebelan. Se rebelan, sí, pero ¿por qué se rebelan los hijos? Bueno, hay muchas razones por las cuales los hijos llegan a rebelarse. Uno dirá, no, ya sé, pastor, es por el pecado. Y sí, 2 más 2 es 4, está bien, es por el pecado. Pero tu hijo en manera particular y singular llegó a esa situación en este momento en su vida porque algo está pasando en su vida. Lo trae desde hace 5 años, algo que hicimos nosotros como padres, algo que en verdad ha pasado en la familia, algo que puede haber pasado en la escuela. Por algo está llegando a este momento. Y es el hecho de percibir, ¿sí?, el contexto de la persona. ¿Sí? ¿Para qué? Para justificar su pecado, no, para ayudarlo de una manera diferente a entender, a ayudarle a entender su situación y ayudarle a salir de esa situación, ¿sí? Así que requiere de un acercamiento. Es muy fácil sentarnos como expertos en sociología, sociología, y empezar a decir, ya sé, aquel está enojado, aquel está triste, aquel habla demasiado, y poner todos etiqueta, y ya está. Ya hice el análisis, después les doy la receta a todos de cómo deben solucionar sus problemas. No funciona así. Debe haber acercamiento para entender el contexto de la persona. ¿Sí? Eso es lo que a veces la gente con las decisiones pastorales a veces no logra entender. El pastor debe actuar con cada persona en la iglesia de manera diferente. ¿Por qué? Porque los contextos no son los mismos. No son los mismos. A un creyente de muchos años en la vida cristiana, con mucho conocimiento, con mucha interacción en la iglesia, el pastor va a corregir una falta de una manera y diferente será con aquel que recién empieza, con aquel que recién está pisando, dando sus primeros pasos en los caminos del Señor. No va a ser de la misma manera. Entiendo el contexto de ambos. Y será de una manera con uno y será de una manera con otro. Entonces hay que tener acercamiento para entender cómo tratar con cada uno, y eso es muestra de empatía. La empatía requiere de un corazón redimido para poder extendernos a los demás con la misma compasión con que fuimos recibidos en Cristo, ¿verdad? A veces olvidamos esto que dice Mateo 18:33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Nosotros vamos al Señor y esperamos toda la compasión, pero no solemos transmitir esa misma compasión a quien está al lado nuestro, ¿verdad? Solemos ser muy duros con los que están al lado nuestro
y esperamos que el Señor sea demasiado blando con nosotros. Mira, el Señor me perdona todo, qué compasivo, pero a la mínima falla del que está al lado nuestro, ¡pum!, le caemos con todas las de la ley, solemos decir, ¿no? Le caemos con todas las de la ley. No somos compasivos como el Señor fue con nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es empatía. Mostrar esa compasión que Cristo mostró con nosotros. Y ese es un principio que se ve desplegado en toda la Escritura, de poder mostrar esa compasión de Cristo. Siempre recurrimos a ese texto en momentos de debilidad, ¿verdad? Él entiende nuestra condición. ¿Se acuerda que somos? Polvo. Y qué maravilloso que ese Dios grandísimo, inmenso, perfecto, con una sabiduría infinita, puede venir hasta lo más bajo y con un poco de polvo mostrarse compasivo. Es la empatía en su máxima expresión, Dios. La empatía en su máxima expresión. Queridos hermanos, la empatía nacida de un corazón redimido nos va a ayudar a no ser tan impaciente con los demás, a no irritarnos tanto con los demás, a no enojarnos tanto con los demás, sino ser un poco más pacientes, más compasivos, más dóciles a los demás. Nosotros mostramos empatía con palabras amables, ¿sí? Mostramos empatía con palabras amables. No falla eso, ¿eh? Eso no falla. ¿Sí? Responder con agresión a la agresión, eso no es empatía. ¿Sí? Mostramos empatía con palabras amables, gentiles. Mostramos empatía también con silencios comprensivos. Hay momentos en que no hay que decir nada. Y eso requiere de percepción. Saber que no, en este momento hay que guardar silencio. No digas nada en este momento. Y eso ayuda mucho a que la persona sepa, sabe que no necesito que me digan nada, sino que me ayuden a estar en silencio. ¿Sí? Bueno, mostrar empatía también se hace con un servicio desinteresado. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos eso en la iglesia del Señor, saber que no está tratando de ayudarme para que yo sea su amigo, su amiga, no está tratando de ayudarme para que después yo le devuelva, y uno dice, wow, bárbaro. Mirá cómo, y lo hizo en silencio, ni siquiera sé quién me ayudó. Servicio desinteresado, espontáneo y también oportuno. Es en este momento justo que precisaba gracias, eso es empatía. Bueno, mostramos empatía con discreción, ser discretos, ¿sí? No decir, bueno, hermano, ahora vamos a pasar al motivo de oración, vamos a orar por el hermano Pepito, está deprimidísimo, está. Claro, no hace falta que yo ande publicando desde los motivos de oración, hay que tener discreción. Y eso es mostrar empatía. Hay ciertos temas que no debemos hablar, hay ciertos temas que los hablamos en privado con la persona, hay ciertos temas que los tocamos ahí, ser discretos, sí. Mi pastor solía dar algunos consejos sobre esto, era muy a menudo que los daba porque solemos fallar mucho en eso, en los primeros encuentros con las personas, ¿no? Esas primeras charlas con las personas indiscretas, ¿no? Alguien que no conocemos, lo primero que le preguntamos, ¿estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Y claro, la otra persona parece que le falta la luz, así como decían, me están interrogando. Esa indiscreción. Y menos pedir, no me querés dar tu número de teléfono, así tenemos contacto y te podemos llamar de la iglesia. No se pide el número de teléfono de un hermanos. Esa es indiscreción. Tened cuidado con eso. Y también mostramos empatía con gestos condescendientes. ¿Qué es ser condescendiente? Generalmente se usa de manera negativa esa palabra. ¿Estás siendo condescendiente conmigo? Bueno, en realidad tiene un uso positivo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento voy a ceder por su situación voy a ceder. No, en este momento me quiero, en ciertos casos, ¿no? Estamos en un grupo, vamos a imaginar para ilustrar esta situación. Estamos en un grupo, todos juntos, queremos estar charlando, pero hay uno que, ¡pam!, se va. Y nosotros decimos, vení al grupo. Quiero estar. Y soy condescendiente, digo, no lo voy a estar obligando, dale, y le tiro, dale, porque si no venís al grupo, vos sos mala onda. No, soy condescendiente, dejarlo. Y después de a poquito, los que toman mate se van con su termo y un matecito, y ¿qué un mate? Y se van acercando de a poquito, tanteando la situación, ¿no?
condescendiente. En este momento, no le voy a decir en este momento que está mal lo que está haciendo. Voy a ser condescendiente con él, porque entiendo que no está en un buen momento. Eso es ser condescendiente, ¿sí? Y la empatía tiene que ver con eso, ¿sí? La empatía me enseña que hay preguntas que no debemos hacer, chistes que debemos evitar, ¿sí? Uno me acuerdo, que hizo que una persona no volviese a la iglesia. Acá después había otros motivos más, pero fue el detonante. Y recién llegaba esa persona, hacía como 3 o 4 reuniones, no en esta, sino en otra iglesia que estuve. Y alguien empezó a agarrar como, no confianza, sino confianzudo. Ah, me voy y voy a pasar por tal lugar, que había justo un bar. Ah, te vas por el barcito, vas a tomarte unos vinitos. Bueno, y esa persona había tenido un pasado de alcoholismo. No volvió, obviamente. Esos chistes que se deben evitar, es empatía. Amabilidad de la que no debemos abusar, eso es empatía. Y yo quiero acentuar aquí, hermanos, algo que es como una cuestión en muchas iglesias. Acá no sé cuántas veces se ha dado, si se ha dado, pero me parece que es una cuestión que debemos medirlo en cada iglesia. O bueno, decirlo. Nunca haga visitas de más de 2 horas. No haga visitas de más de 2 horas. Y ya 2 horas es como, ya está. Porque cuando usted pasó las 2 horas de visitas, usted está pasando el límite de la confianza en ese hogar. Y usted empieza a interactuar e interrumpir la intimidad del hogar. Y no debe pasar. Porque además es muy peligroso inmiscuirse en la vida íntima de la familia. Ha dado situaciones muy tristes en la vida de hogares, ¿sí? Y ni que hablar de las personas que pasan medio día, y hasta he escuchado y visto casos de un día entero pasarse en la casa de otros. Eso es no comprender que la familia tiene intimidad, tiene rutina y tiene cosas que hacer. No hay que pasarse todo el día en la casa de otro, porque estamos interrumpiendo la rutina del otro. Había otros casos donde el hombre llegaba a las 6 de la tarde después de haber salido a las 4 de la mañana para trabajar y llegaba a las 6 de la tarde a la casa, y cuando llegaba a la casa se encontraba con que estaba toda una familia completa visitando esa casa. Dígame usted, hombre, qué quiere hacer cuando llega a su casa después de estar desde las 4 de la mañana. ¿Quiere tener gente en la casa? Usted quiere sacarse los zapatos, quiere sacarse las medias, que está cómodo, y además quiere silencio, ¿sí? Una esposa que entienda a su esposo sabe que por la primera media hora después que llegó no le tiene que decir nada. Le da un respiro de media hora y después le empieza a contar todo de lo que pasó en la familia, los impuestos que hay que pagar, los chicos cómo se portaron, pero media hora de respiro para decir, chao, me desenchufé de todo lo demás. Y entonces hay que tener ese tacto de empatía para no abusar de la amabilidad de los demás. Nunca caiga una casa a la hora de comer. No haga eso. Y hombres, no lleven a su casa a algún invitado de la iglesia sin antes haber hablado con su esposa. Querida, llegan después de la reunión, querida, ahora viene la familia de Pepito. ¿Dónde sacamos ahora para que la olla se aumente? Indiscreción y falta de empatía y entender al otro, ¿verdad? Bueno, cuántas cosas podemos decir acá, ¿verdad? Ustedes ya entendieron la idea, creo, gracias al Señor. La empatía acerca a las personas y propicia el ambiente adecuado para crecer en la fe. Y es algo que todos debemos madurar. Yo, ustedes, todos debemos madurar en la empatía. El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque esto es el carácter de Cristo. Cristo tenía compasión de los demás. Algunos dicen, compasión, por favor, ya tengo que irme a dormir. Voy a contar una última anécdota, sin dar el nombre, porque capaz que esto puede llegar a escucharse, pero era mucho cuando yo era muy joven. Había 2 amigos, no estaba yo, es otro, pero había 2 amigos, muy amigos. Y este amigo fue a la casa de ese otro amigo cuyo pastor era misionero, ¿sí? Y llegó, y ya eran las 9 de la noche, y ya eran las 10, y ya eran las 11, y no se iba, estaba con su amigo. Hasta que un momento vino ese misionero, dijo, Pepito, vení conmigo, quiero que vengas a orar conmigo. Y lo llevó hasta la puerta a orar con él. Y entonces empezó a orar, Señor, te pido que guardes a Pepito en su regreso a casa, para que él llegue con bien.
O sea, le estaba diciendo, ahí está, muy bien. Así que Pepito se fue ese día. Ya era mucho estar ahí. Muy bien. Aprendemos a ser como Cristo de esa manera, ¿verdad? Ahora, cuando sé que alguien me ora para mi viaje, ya sé que ya tengo que ir. Vamos a pasar al tiempo de oración, como acostumbramos nosotros en cada reunión.